Cuentan los viajeros del tiempo que el pensamiento marxista no se introdujo sino hasta el siglo XX en los procesos políticos, económicos, culturales y sociales de China. Fue con el movimiento del 4 de mayo de 1919 que se dispararon mejoramientos en el sistema educativo y el crecimiento de la clase media y baja en China. Este movimiento social fue marcado por los ideales revolucionarios reformistas que hicieron posible la creación del Partido Comunista en China en 1921. Esto también contrajo transformaciones en el ámbito literario, como lo fue el uso de la lengua vernácula en la propaganda del partido como literatura socialista. Esto lo abordaremos más profundamente a continuación. En la década de 1920 hubo un auge conforme a diversas concepciones literarias en tierras europeas y asiáticas. Se puede incluir aquí los siguientes tópicos: el arte por el arte, el utilitarismo marxista, el realismo revolucionario y el romanticismo revolucionario, entre otros. De súbito, el primer enfoque generó un contrapeso en los análisis literarios, en sus teorías y en las creaciones, puesto que la literatura a grandes rasgos debía analizarse, pensarse y reflexionarse en función de los valores estéticos, exceptuando toda aplicación utilitaria. En esta época de la historia literaria en China va a estar enfocada en los procesos que el Partido Marxista inicia para brindar espacios de acercamiento a la literatura, no solo para la élite, sino para que más personas tuvieran acceso a la literatura. La concepción tan marcada de que la literatura fuera un vehículo político en favor de ciertas ideologías se hizo muy visible, ya que la literatura en China se empezó a divulgar de manera amplia con una propaganda ideológica muy marcada. La noción de Mao al referirse a la literatura como materialismo fue recibida como un aliento beneficioso de utilizar la obra literaria con una funcionalidad en favor de la práctica política y social a favor del partido dominante. Aunque la teoría literaria marxista china intentaba ser fiel a los preceptos fundantes, hubieron algunos contradictores de dos principios de la literatura socialista marxista. El primero de ellos fue acerca del eclecticismo, que no buscaba formas rígidas de sostener una sola teoría, sino que era multidimensional, porque recoge varias teorías y estilos. El segundo principio fue acerca de la verosimilitud, que utilizaron ellos como argumento de que las verdades burguesas también utilizaban de esta verosimilitud para mostrar una realidad a medias. Seguidamente, adviene una tendencia hacia los enfoques marxistas en el ámbito literario, y con ello germina el utilitarismo marxista. Piénsese que uno de los grandes debates era el encasillamiento de la literatura hacia la revolución, pues los exégetas, que anidaban en tierras orientales, expresaban que toda literatura debía ser preconcebida como una arma, a lo mejor en términos ideológicos. Deseo en este contexto subrayar que los críticos maoístas rechazaron con cierta contundencia y rareza el criterio marxista de la verosimilitud. También enfatizaron la admiración hacia los clásicos europeos. Surge aquí, y entre otros hechos, el interés en el periodo de las flores por acuñar el realismo revolucionario y el romanticismo revolucionario, alejándose de la representación verosímil. Durante las discusiones que surgen en 1954 fue invocada una teoría de discrepancia de Engels y Dobroloviu, donde proponen el dilema de la cosmovisión que pudo tener el escritor al hacer la obra y el significado como tal de la obra en sí misma. Esto dio paso para que en la Unión Soviética la teoría permitiera la asimilación de una obra clásica y se apoyara en varias obras chinas que resultaron reimprimidas allí, marcando un periodo histórico importante. Estas teorías literarias marxistas gestadas en China eran muy reacias a dejarse permear por corrientes o modas que provinieran del mercantilismo o del capitalismo, como lo era, por ejemplo, el rock o el jazz. También de influencias literarias como lo fue el naturalismo, el simbolismo y el expresionismo del siglo XX. Estas no podían hacer ninguna intromisión en la literatura socialista marxista. Pilas,
Pues no todo es como lo pintan, ya que en el ámbito de la literatura, los temas de la revolución socialista o la construcción del socialismo no debían de tener matices antinacionales, anticientíficos y anticomunistas. Sería una grave contradicción hacer hincapié en la lucha de clases y tener una postura anticomunista. Y esto no solo se dio en el campo de la literatura, sino en otras cuestiones. Por otro lado, iniciamos un periodo donde los pobres críticos chinos están impedidos a cuestionar lo que era la teoría maoísta y se sigue reforzando la propaganda de que las palabras y los conceptos son una sola cosa y a su vez estas cosas existen en la realidad, lo que lleva a pensar que el concepto de poesía no va ligado con lo que propone la ideología maoísta, ya que esto va ligado más a la imaginación y múltiples interpretaciones, lo que se sale de la idea de que una palabra es un solo concepto.